Buenas noches. El tema de ahora es el apalancamiento y la liquidez en los intermediarios financieros. Este tema tiene que ver con la aversión al riesgo. Es importante que previamente veas el video de la curva ISLM ampliada, donde ahí toco el tema de la prima de riesgo. Este tema lo complementa, pero es mejor que veas el que te estoy adjuntando, ¿ok? Como repito, tiene que ver con la aversión al riesgo y por lo tanto con la prima de riesgo. Okay. Los intermediarios financieros, ¿cuáles son? La banca, las financieras, los seguros, los fondos de inversión, fondos de jubilación, sociedades de créditos hipotecarios. Pero nosotros nos vamos a basar, por una cuestión para la didáctica, nos vamos a basar en la banca. Igual funciona para las demás entidades financieras, ¿no? Claro, con sus matices. Y entonces, la banca tiene pues obviamente un activo, un pasivo y su capital. ¿Qué hay en el activo de un banco? Que hay las reservas en el Banco Central de Reserva, los créditos a las empresas, los créditos hipotecarios, bonos y créditos incluso a otros bancos. Ahí está su activo. En su pasivo, depósitos depósitos a plazo, depósitos en ahorro, certificados bancarios, el grueso que es depósitos a la vista, y deudas con otros bancos y demás inversores. Y el tercer componente del balance es su capital. ¿Ok? Listo. Vamos a empezar entonces con el tema del apalancamiento. Acá tenemos un activo de 180. Un pasivo de 150 y un capital de 30. ¿Okay? Un ejemplo, para verlo de lo que es el apalancamiento. Entonces, el coeficiente de apalancamiento, es la división del activo entre el capital. Es decir, aquí en nuestro ejemplo 180 entre 30 y nos da 6 de apalancamiento. Si te das cuenta, el apalancamiento en realidad es el uso que tienes de terceros. En este caso, la banca utiliza, ¿no?, los depósitos y aprovecha de ello para sus operaciones de rentabilidad. Y esto lo mides dividiendo 180 entre 30. Tiene un apalancamiento de 6. ¿Ya? A mayor apalancamiento, eso quiere decir que estás utilizando, aprovechando, ¿no?, para tu beneficio, ¿no?,
capitales de otros. Y lo vamos a ver así, mira. Vamos a ver, supongamos de que la rentabilidad que tienen los activos es de 5% y que la rentabilidad de los pasivos es de 3%. ¿Ya? Este es del activo y este es del pasivo. Es decir, ¿no? Tus activos, tus inversiones te generan a ti una rentabilidad, un ingreso del 5%, pero al pasivo le tienes que pagar un 3%, y a tu negocio es el 2% de ganancia, pues, ¿no? Entonces, 5% de los 180 te va a salir 9, y el 3% de los 150 te va a salir 4.5. Eso quiere decir de que tú vas a tener, ¿no?, otros 4.5 que van a ser, en este caso, del banco, ¿no? O sea, mira, el banco se está quedando con 4.5 y por lo tanto su porcentaje de rentabilidad lo vamos a ver así, ¿no? Su porcentaje de rentabilidad lo vamos a ver así: 4.5 dividido entre su capital de 30. Tenemos así, a ver, 4.5 entre 30, 15%. Y te sale una rentabilidad de 15%, es decir, un beneficio esperado por unidad de capital de 15%. ¿Sí? Vamos a ver que si el apalancamiento es mayor, pues mayor va a ser su ingreso esperado por capital. Mira, acá nos ha salido 15%, vamos a ponerlo por aquí, 15%, y ahora vamos a hacer el ejercicio, pero con un capital, con un pasivo de 160, y por lo tanto un capital de 20. En este caso, mira, tu apalancamiento, ¿no?, va a ser de 9, 180 entre 20. Y te va a salir acá 9 de apalancamiento. Ahora veamos la rentabilidad. 5% del 180, bueno, 9, pues, ¿no? Aquí 3% del 160. A ver, 0.03 por 160. Nos sale 4.8. Acá 4.8. Y entonces vamos a tener una diferencia, ¿no?, de 9 menos 4.8, 4.2. 4.2. Y este 4.2 se va a comparar con su capital, pero que ahora es 20. Y nos va a dar una rentabilidad de 4.2 entre 20 de 21%. ¿Cuánto era el anterior? 15%. ¿Te das cuenta? A mayor apalancamiento, de 6 ahora tenemos 9, a mayor apalancamiento, ¿no?, mayor uso de capitales de terceros, mayor beneficio por unidad de capital. Y entonces la banca dirá, pues, apalanco más. De 6 paso a 9 y sigo aumentando el apalancamiento porque mayor es mi porcentaje de rentabilidad. Pero
Pero hay un problema, de que, en este caso, por ejemplo, mayor apalancamiento, mayor rentabilidad, sí, bueno, pero, ¿y el riesgo de insolvencia? Fíjate, ¿qué pasa si en este caso, ¿no?, hubiera un 10% de créditos fallidos? Un 10% viene a ser 18 de tu activo. O sea, malas colocaciones, ¿no? 10% de malas colocaciones, tienes un 18 que ya estás eliminando, ya se te está yendo todo tu capital. Y entonces entras en insolvencia. Mira, 10% de mala deuda. Prácticamente te lleva a la quiebra. En el caso anterior, cuando teníamos acá 30, ¿no?, ahí sí, mira, el 10%, 18, pero de 30 de capital, todavía te queda capital de 12, o sea, por supuesto que aumentó tu grado de insolvencia, pero no te llevó a la quiebra. Vamos a suponer de que el anterior caso, 180, 150, 30, fuera el ideal para este ejemplo de banco, ¿ya? Este apalancamiento de 9 y no de 6 es muy riesgoso, ¿ya? Vamos a suponer que fuere el de 6. Pero en todo caso ya te demostré de que lo que es el apalancamiento, ¿no? Ok. Bien. Hacemos entonces, a ver, teníamos acá entonces 30, ¿no? 150 y 30. 150 y 30, ya. Con un apalancamiento de 6, habíamos dicho. Bien. En este caso, en el que un 10% de malos clientes no te va a llevar a la insolvencia, ¿no? El otro, sí, habías pecado por un apalancamiento muy elevado y entonces, de ser un 10% los créditos fallidos, pues quebraste. Y esa quiebra significa menor crédito en el sistema. Imagínate ahora que eso fuera de varios bancos. Los créditos, y eso tiene un efecto en la economía. Entonces, pero no es necesario llegar al extremo de la quiebra para tener el problema. Con el mismo, en este caso, mira, con los créditos fallidos del 10%, vamos a ver, ¿verdad? Con créditos fallidos del 10%, vamos a tener un activo de 162 acá, claro, 10% es 18, le restamos 18 este capital a este activo y nos queda 162. Este sigue quedándose con 150, porque claro, el pasivo, ¿qué culpa tiene de que aquí hayan habido malas colocaciones, ¿no? Entonces, quien pierde es el capital, quien se disminuye es el capital. Te quedas acá con un capital de 12. Ok, ya. Mira, este es el efecto de créditos fallidos del 10%. Hemos dicho acá, créditos fallidos del 10%. Nos lleva a esta situación. Y en esta situación, mira el apalancamiento, ¿eh? Mira el apalancamiento, 162
entre 12. $13.5. 13.5 de apalancamiento. Habíamos dicho de que tomemos como el ideal, el inicial, que era un apalancamiento de 6. Mira, más que se duplicó el apalancamiento. Y habíamos demostrado de que este era, ¿no?, en nuestro ejemplo, el ideal, ¿no?, un apalancamiento de 6, porque mayor apalancamiento te llevaba al riesgo de insolvencia que habíamos demostrado. Entonces, este no puede quedarse con 13.5, necesita bajarlo a 6 por el efecto del riesgo a la insolvencia, ¿no? Por ejemplo, mira acá. Un 10% de nuevos créditos fallidos viene a ser como 16 y te lleva a la quiebra. Entonces, ¿qué va a tener que hacer este banco? Buscar su apalancamiento 6. ¿Cómo? Bueno, podría ser aumentando el capital. Una vía, la primera vía es aumentar el capital. Aumentarlo en 15. Mira, aumentarlo en 15. Y entonces tu capital pasa a ser 27. Tu capital pasa a ser 27. ¿Sí? 27. Si este banco consigue aumentar su capital en 15 y se constituye en un capital de 27, entonces mira el apalancamiento, 162 entre 27. 162 entre 27 y vuelve a tener su apalancamiento de 6. Pero, ¿y si no consigue aumentar capital? La situación se ha dado de malos créditos, malas colocaciones, y entonces ¿le será fácil aumentar capital? La otra vía es esta, mira. La otra vía es reducir todo el balance. Reducir todo el balance. Y entonces, que reduzca el balance en 90. Mira. Reducir el balance, ¿eh? Reducir el balance. ¿En cuánto? En 90. A ver, si reducimos el balance todo, activo y la parte de la derecha, lo bajamos en 90, aquí vamos a tener un capital de un activo de 72. Un pasivo que se reduce en 90, entonces acá tienes 60. Y por lo tanto acá tienes 12. Mira cómo has reducido el balance. En 90 el activo, 72. Entonces, ¿cómo es la figura? De que comienzas a tener devoluciones, retorno de las colocaciones y no la vuelves a colocar, sino te dedicas a reducir pasivo. Vienen vencimientos de colocaciones, de créditos, y no lo vuelves a colocar, sino reduces pasivo. Entonces, si hacemos esa figura por 90, el activo se va a reducir a 72. Como hemos dicho, matamos pasivo y el pasivo también se reduce en 90, 60. Y entonces en esta situación, ¿cuánto va a ser el apalancamiento? 72 entre 12.
y nos sale el 6. O sea, esta es la otra vía de que vuelvas a tener el apalancamiento de 6. Si no es por el lado del aumento del capital, tienes esta otra figura. Pero esta figura significa que el crédito baja. O sea, si quiebra el banco, reducción de crédito en el sistema. Repetimos lo de un banco a muchos, pues, ¿no? ¿Y cuál es el efecto en el sistema? Una reducción del crédito. Pero sin llegar a la quiebra, este efecto ya está teniendo una reducción del crédito. Todo este es nuestro tema del apalancamiento y el resultado final es que por créditos fallidos hay un problema en el sistema financiero de reducción del crédito. Bien. Que después vamos a ver en qué termina esa reducción del crédito, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la liquidez. La figura de la liquidez va a empezar de esta manera. Que los inversores en la banca, sospechan, ¿no?, con fundamento o sin fundamento, sospechan de que está disminuyendo el activo. Con fundamento es el ejercicio que hemos acabado de ver. Es decir, sí, nos enteramos de que hay créditos fallidos y se ha llegado a riesgos de solvencia. Entonces, ¿qué hace el inversor? Pues retira su capital, pues retira su dinero, ¿no? En este caso, con fundamento, porque se ha dado la figura de que ha bajado el activo. Y él ve que está en riesgo mi capital, mi inversión. Retira. Pero puede ser hasta sin fundamento, porque de repente tiene la sospecha de que está pasando una situación así y entonces retira su dinero. Y se genera el problema. Porque los pasivos tienen alta liquidez. El inversor da la orden y sale el retiro. En plazo puede demorar un poco, pero en vista que es el fuerte de la banca, ese es inmediato. Entonces, hay un alto grado de liquidez en el pasivo, pero en el activo no. En el activo, quiero darle su retorno o mejor, yo quiero cumplir con su orden de retiro. ¿Dónde está el dinero para darle? Ya está colocado. Ya está colocado en que tu cliente compró una maquinaria, lo usó en capital de trabajo. El joven lo usó en su maestría. ¿Dónde está el capital? ¿Dónde está la colocación? Ya no está. Tendrías que esperar de que venza y entonces a medida que venza voy entregando los pedidos de la renuncia del pasivo. Pero
esto te puede llevar a un pánico, porque el otro dirá, oye, ¿dónde está mi plata? Es liquidez. Quiero sacar mis depósitos a la vista, mis depósitos en ahorro, plazo, quiero retirar. No me lo están dando, no hay. Y entonces se entra en un pánico. Pero como no quiero que haya el pánico, entonces, ¿qué hace el banco? Tiene que buscar cumplirle los retiros. ¿De dónde los saco? Entonces agarran los créditos, ¿no?, que están por vencer, y lo llevas buscas venderlo. Venderlo en otros bancos de repente, ya está, buscas venderlo. Estos paquetes por vencer, lo vendo. Pero el otro dirá, pues, oye, tú conocerás a tu cliente, pero yo no lo conozco. De todas maneras que lo que vale para ti no vale para mí. ¿Lo quieres? Pues voy a tener que darte menos de lo que tú valoras. Y eso se llama una liquidación forzosa. Y cuando el banco hace la liquidación forzosa, pues baja el valor de su activo, ¿no?, mucho más que la baja del pasivo. Y ya tú sabes que eso implica perder capital. Y comienza a repetirse la historia de lo que vimos en el apalancamiento. Vas perdiendo capital y comienza el aumento del riesgo, ¿no? Del riesgo de insolvencia, ¿no? Y se repite la figura. ¿Cómo evito que haya? Me consigo capital, no se puede, reduzco el activo, el balance. Pero reducir el balance, ya lo vimos, es reducción de crédito. ¿Te das cuenta? Entonces, al problema de los créditos fallidos, agrégale los retiros que pueda haber, y es un problemón en el que, por las dos vías lo hemos visto, es una reducción del crédito. Y cuando baja el crédito, por el lado de la oferta va a haber el problema, por el lado de la oferta, porque los créditos también son de empresas, igual que cualquier empresa que produce bienes. Ahí está también el componente crédito, y es menor. Así que por el lado de la oferta va a haber problema. Y por el lado de la demanda, ¿por qué se llegó a esta reducción del crédito? Porque está habiendo problemas en el sistema financiero. Y esos problemas significan aumento de mi aversión al riesgo. Y si aumenta la aversión al riesgo, que es un componente de la prima de riesgo, la prima de riesgo aumenta. Y ya lo hemos visto en el video que te estoy adjuntando, que si aumenta la prima de riesgo, se reduce la curva IS y se genera recesión. ¿Listo? Mirar el ISLM ampliado y lo refuerzas con este tema. Nos vemos, muchachos.